Créditos personales y tarjetas Credit Cop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y yo quiero abrir este programa no con un editorial, porque no llega a ser un editorial, pero sí una reflexión. El otro día, es una anécdota, el otro día tomé un taxi después de mucho tiempo. Tenía que ir hasta la calle Defensa y Hipólito Yrigoyen. Y nada, lo tomé por cerca de 11 y me encontré con que, bueno, todo el tráfico, eran 11 de la mañana, tenía que llegar a una asamblea de compañeros del edificio Defensa. Y bueno, la cosa venía muy lenta y el taxista me dice, que era peón, por otra parte, no era dueño del taxi, me dice, bueno, a raíz de un comentario en una radio, me dice, no, mire, yo la verdad que pienso que si Cristina no se hubiera llevado todo lo que se llevó, no habría que pedirle, habría que haberle pedido plata prestada al fondo. Yo no podía creer lo que escuchaba porque uno ya está acostumbrado de alguna manera a este contrasentido, a esta contradicción. Pero dije, faltan como 10 cuadras, está todo embotellado, me voy a dedicar a que este hombre me explique o a desentrañar qué es lo que le pasa por la cabeza. Y es una de las preguntas que yo le voy a querer, y que ya dejo plantada para un invitado en especial en el día de hoy, pero en síntesis le cuento, todo el trayecto fue tratar de razonar y preguntarle por qué vos siempre te decidís o te inclinás por aquello que te caga en la vida. Contame, explícame cómo, no lo puedo entender. Y por ahí, en el programa de hoy, podemos arrojar alguna luz sobre esto, ¿no, Hugo? Verdad, Claudio, así es. Digo. Una reflexión bastante interesante para hacer en este contexto económico que está atravesando el gobierno, que se metió ellos mismos, ¿no? Hay que decirlo esto también. El gobierno eligió este camino, eligió el Fondo Monetario Internacional y eligió la visita que realizó el Fondo Monetario Internacional el día de ayer, una comitiva en la que vino a auditar cuál fue el destino del préstamo, el préstamo inicial que ya otorgó el FMI. Y bueno, hoy salieron publicadas ciertas medidas en el boletín oficial, precisamente la del Ministerio de Hacienda, firmada por Nicolás Dujovne, en la que se quita el Fondo Federal Solidario. ¿Qué es el Fondo Federal Solidario, Claudio? Es la repartición del 30% de los derechos de exportación de soja a las provincias y municipios. Esto se destinaba para obra de infraestructura, para la obra pública, básicamente, vivienda, salud, educación. Bueno, todos estos recortes que el gobierno viene implementando se van a profundizar más a través de esta decisión. Otra medida que también va a causar polémica, esto ya es un hecho, Mauricio Macri se va a poner en contra de su último aliado, estamos hablando del sector del campo, porque se van a congelar la quita de retenciones que el gobierno había otorgado a los subproductos de soja, harina y aceite. Sí, Atención con esto, ¿eh? No bajemos más la retención, hasta acá llegamos. No, se suspende por 6 meses. El gobierno está tratando con esto de hacer un ahorro en el déficit y recaudar 65.000 millones de pesos en este año y el próximo año. Es un nuevo manotazo ahogado tras las contradicciones que planteó Mauricio Macri diciendo que las retenciones no se iban a tocar. Bueno, finalmente se están tocando las retenciones. Hay que ver qué pasa con los granos después, ¿no? Con los granos de soja. Estos son los subproductos derivados. Veremos qué es lo que pasa con los granos. Así que, Claudio, atención. Se baja la base de sustentación política, se baja la base de sustentación social, cada vez más crisis económica. Gabriel. Cada vez más aumento. Así que Gabriel, contanos, Gabriel. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Contanos cuál es el plan, ¿no? Pensaba, por un lado, bueno,
cómo trabajan algunos medios sobre la mente de las personas. Pero también creo que dieron en el clavo en un punto, en este último tramo, y es que queda bien hablar mal de los peronistas. Es una especie de vínculo social que le permite compartir, ¿no?, con otros, decir, no, se robaron todo, es una parte de la mitología. La culpa es importante, el haber vivido bien con su trabajo parece ser un derroche, y se lo han introyectado. Culpa de haber disfrutado algo. De haber disfrutado, de haber vivido bien con su trabajo. No parece algo natural, que en realidad mientras mejor, mejor, porque dinamiza el mercado interno, porque aumenta el poder de compra y mejora la situación del comercio y de la industria, sino como algo que no nos corresponde, que es parte de una zona de la sociedad no sé qué tenés contra el cristianismo vos, porque la base es la culpa, ¿no? Es judío-cristiana. Y el otro tema, creo que no son solo algunas franjas las que están involucradas en eso. Lo de Techín de los últimos días es serio, ¿eh? Nosotros en la Señal Medio pusimos la imagen de Paolo Roca en gran conferencia con María Eugenia Vidal. Y el antiperonismo crudo de esa familia no se liga a su desarrollo de inversor. Con Juan Perón, con Néstor y Cristina, con Hugo Chávez, y sin embargo una prédica que le lleva a estar en actos de campaña, por así decir, revestidos de análisis económico, con María Eugenia Vidal. Y ahora se encuentra con esta situación. Es un hombre vinculado al mercado interno, no a la bicicleta financiera. Y sin embargo también actuó como sonso, es decir, en nuestra vida interna, cultural, hay muchos temas pendientes, no solamente el económico. Porque que actúe como sonso alguien que tiene una economía media es parte de la cultura jaurechiana, lo entendemos, ¿no? Forca lo explicó con claridad. Ahora, que uno de los más grandes empresarios argentinos sea tan sonso que termine preso por el modelo que ayudó a construir, más o menos, que ayudó a construir, se me antoja problemático, Es por lo menos contradictorio. Es un desafío a resolver. Pero el devenir de la economía, bueno, no es el único elemento, pero tiene que ver, ¿no? Y tenemos... ¿Qué dicen los economistas al respecto? No, escuchaba un poquito los anuncios de hoy. A ver, el Fondo Federal Solidario, estamos hablando en 2019 con una proyección de una cosecha más o menos normal. La del 2018 tiene la característica de la sequía y con un dólar, supongamos al valor de hoy, estamos hablando de arriba de 30.000 millones de pesos para las provincias, o sea, para provincias y municipios. Es un recorte muy significativo. En provincias, por cierto, que le pidieron ya en diciembre del año pasado, a partir del acuerdo fiscal, que recortaran parte de sus ingresos también a partir de la propuesta de la reducción del impuesto a los ingresos brutos. Digamos, no les sobra nada. Y en un escenario donde todo indica que la recesión es un hecho concreto, con lo cual la recaudación propia de las provincias también va a caer, y no solo ella, la coparticipación que reciben las provincias, como una parte, por ejemplo, es del IVA, bueno, naturalmente van a recaudar menos. Ustedes hablaban de la cuestión de, fíjense, de la suspensión de las retenciones y de la eliminación de los reintegros a las exportaciones. Estas son las dos medidas que toman. Ahora, yo estoy convencido que Macri lo que no quería era tocar las retenciones y les dijo, che muchachos, busquen alguna alternativa, y buscan esta alternativa. En realidad las retenciones las suspenden por 6 meses, no las eliminan, ni siquiera suspenden ad eternum la reducción. Es más, yo pregunté en el ministerio y no supieron decirme si cuando retoman, después de los 6 meses, retoman 3 puntos abajo o donde dejaron, y no lo saben. Aparentemente, claro, exacto. Digo, puede ser una negociación de cara a los productores. Yo creo que recuperan 3 puntos abajo, porque el objetivo es converger a finales de 2019 en 18 puntos todas las alícuotas. Con lo cual, está bien, sí, te perdono alguna plata en el medio. Ahora, las retenciones, o la quita de retenciones, la suspensión, afecta a 10 empresas. O sea, aplica una suspensión para 10 empresas que exportan soja. Pero la devolución de los derechos, como es de los reintegros de exportaciones, afecta a un montón de empresas, no a 10, a muchísimas, a empresas que tienen que ver con economías regionales, empresas de tipo industrial, etcétera, etcétera. Con lo cual,
Con eso soy estricto, directamente se lo elimino, ¿no? Con los otros soy genuflexo, digamos. Por 6 meses los hago pagar un poquitito más, básicamente. Un poquito más permeable, quisiera decir. No, naturalmente, me parece que, porque en esto digo de interpretar que efectivamente igual choca con su base de sustentación, pero claramente tiene una atención casi personalizada y con otros no hace eso, ¿no? Digamos. En los últimos meses sufrimos una devaluación de 11 pesos aproximadamente, teniendo en cuenta un dólar a 19, hoy cerró a 30. Bueno, a Mauricio Macri le preguntaron qué es lo que estaba pasando con el dólar y dijo, no se preocupen, no pasa nada. ¿De dónde va a sacar el gobierno tantos dólares teniendo en cuenta que va a seguir interfiriendo en el mercado? No, no los tiene. En realidad el gobierno, para mi forma de ver, equivoca el diagnóstico. Dice, el diagnóstico es el déficit fiscal. Entonces, aplica estas políticas para tratar de resolver la cuestión fiscal. El problema es la escasez de dólares. Y que además es un problema el déficit recurrente, fiscal es en pesos. histórico. Claro. Porque de última, a ver, yo sé que no les gusta sobre todo a los ortodoxos, pero podés emitir y resolvés el déficit, ¿no? Digamos, porque además el problema de la emisión supuestamente es la inflación. Ahora, la inflación hoy es más alta que cuando vos emitías, con lo cual, que me expliquen cómo era esa cuestión, ¿no? Pero corrámonos un segundo. Te faltan dólares. Lo que hizo el gobierno con la escasez, o frente a la escasez de dólares, abrimos las fronteras a las importaciones. Te van a faltar más. Liberalizamos todo lo que tiene que ver con la cosecha. Liquidan cuando se le da la gana. Y peor aún, y es quizás el problema más coyuntural, pero más significativo en este cortísimo plazo, en estos últimos 3 meses, es vos entrás y salís cuando querés. Yo vengo a invertir en la Argentina y no tengo que tener, digamos, no necesito dejar los capitales 6 meses, 1 año, antes era 1 año. Ahora nada, puedo entrar y salir. Invierto hoy, mañana me voy. Entonces, ¿qué pasa? En Turquía vuela una paloma y genera un vientito, entonces tengo desconfianza y me voy, agarro la plata y me voy, compro dólares y se acabó, ni siquiera me voy físicamente, ¿entiendes? Agarro por acá, compro los dólares y se acabó la cuestión. Y te genera un quilombo fenomenal. Gabriel, desde lo político eso tiene nombre y apellido, ¿no? A ver. En nuestro barrio eso se llamaba cipatismo. Sí, claro. Era facilitar a los de afuera. El problema no es los que te compran, el problema son los que te venden. Pues es que lo escuchaba con atención, Hernán, y cada devaluación implica inflación. Eso repercute sobre el bolsillo del trabajador de manera plena y lo vemos, creo que lo vimos del viernes al lunes y lo estamos viendo hoy después de la devaluación de ayer. Es grave. Y por otro lado, junto con la apertura importadora, las tasas de interés altísimas, es un industricidio lo que está sucediendo. Y creo que hay una zona de la comunidad que no lo ve todavía, tal vez porque vive en economías de servicio, tiene algún rebusque determinado, pero todavía no lo palpa de manera plena como se palpó en el último lustro de los 90. Cuando se destruye la industria nacional, se destruye todo el conjunto que gira en su derredor, incluido el comercio, que a veces tiene una mirada equívoca sobre el presente. Al tener tasas de interés de este volumen, cosa que no se había sucedido ni siquiera en otros periodos liberales, el Estado orienta a no invertir. No es que el Estado no le da facilidades al inversor productivo. Escuchame, el Estado le dice no lo hagas. La pongo acá que me da más guita. Claro, exactamente. Claro, obvio. Bueno, ahí se observa un periodo de desnacionalización y de desindustrialización que deja tierra arrasada. Por eso nosotros nos tenemos que plantear seriamente el tema político para resolverlo. No, te quería decir, hoy a la mañana un empresario textil de San Martín, que supo tener una textil con 10 trabajadores, tiene uno solo hoy, y le pregunté cómo iba el negocio y me dijo, voy a cerrar. ¿Qué voy a hacer? Sí, más o menos, ¿no? Tengo confianza, eso no se me enojó, pero me dijo, voy a cerrar. Y le digo, ¿y cómo? Y me dice, no, lo que pasa es que yo tengo 2 grandes clientes, esos clientes, además de ser cada vez más exigentes, me estiran los plazos, les pido un adelanto, con el adelanto compro la tela, hago la ropa de trabajo y cuando finalmente la vendo 1 mes y medio después, lo que recupero no me sirve ni para pagar la tela original. Porque me aumentó el dólar y entonces se acabó la cuestión. Y si no tiene sentido, bajo la persiana, veo más adelante. El problema de la tasa de interés alta es un problema siempre, pero si vos estás 15 días, 1 mes con una tasa arriba del 40% es un escenario. Nosotros tenemos desde mediados de abril y le han garantizado la tasa de interés al 45% a los bancos hasta octubre. O sea, 6 meses arriba del 40%. Es imposible para una industria sostenerse en ese nivel. Esto tiene una derivación política, ¿no?
porque se ha achicado tanto el nivel de alianza que el respaldo del gobierno es muy reducido. Está reducido a entidades financieras y a las privatizadas que están relacionadas con el gabinete, pero muy poco más. Y hay muchos empresarios, muchos sectores medios que estaban ilusionados con Cambiemos, que se van separando de ese respaldo por falta de presencia dentro del acuerdo. No tienen volumen económico dentro de este acuerdo. Recién, Gabriel, decías algo sobre el respaldo del gobierno y me lo dejás a colación para presentar el libro de Gabriel. Aquí, Periodismo Violento, podríamos decir que puede ser un pie para esta respuesta. ¿Cuál es el respaldo del gobierno en este caso? Y contanos un poco de qué se trata el libro. Bueno, le puse periodismo violento porque habla de comunicación, habla de periodismo hoy en la Argentina, por dos motivos que se enlazan. Uno por el que mucha gente debe comprender ya, y es que la mentira y el ocultamiento y el ataque al trabajador y el ataque al pueblo argentino configuran un hecho de violencia desde la comunicación. Pero por otro lado, asumiendo que nosotros, al proponer invertir los términos, al proponer el forjismo como método de análisis, como forma de comprensión del mundo, también ejercemos violencia sobre mentes que están formateadas desde hace décadas en una dirección determinada. Por ejemplo, que piensan que el gasto es gasto público y no inversión del Estado para beneficio de la comunidad, que piensan que el ahorro es la madre de la fortuna y nosotros decimos que el ahorro es la madre de la miseria, porque en realidad el ahorro de una sociedad es el circulante en la calle, la capacidad de compra y de inversión y de circulación del capital. Decir eso en este momento implica también un grado de violencia para mucha gente que está acostumbrada a escuchar otra cosa. Por eso le puse periodismo violento y ya que estamos le quiero agradecer a la gente de SICUS que lo publicó con mucha eficacia. Bueno, enhorabuena, precisamos muchos libros como estos y muchos compañeros que trabajen, elaboren y sistematicen como sistematizas vos. Gracias. Así que bueno, éxito con el libro, a comprarlo, acá lo regaló el compañero, pero... Ya se lo vamos a pagar, ¿no? No, yo me lo estoy regalando en este momento. Él adecúa el interés desde que llegamos hasta ahora. Sí, me estoy anotando. Vos estás trabajando y aprovechás el programa para trabajar vos. Porque salió casualmente, en serio, acaba de salir la información de la licitación del EVAC de hoy, entonces me estaba anotando algunas cosas, la tasa del 45%, pero yo no soy un experto en la cuestión financiera estrictamente, entonces a veces uno consulta. Y además intentaron licitar otro bono que es el Novac para los bancos y salió desierto y me parece, o quiero interpretar allí algún conflicto con los bancos, porque naturalmente las exigencias que tienen, yo creo que ahí hay una negociación de cómo compensan a los bancos, que entre otras cosas les impiden ahora comprar, les impedían comprar dólares, ahora les impiden comprar LEVAX, con lo cual, bueno, hay que ver cuál es el negocio que finalmente les garantizan, digamos, ¿no? Yo voy a traer un poco a colación lo que planteaba Claudio, ¿no? Este malestar que supuestamente el taxista te planteaba, Claudio, diciendo que estábamos mal y le fuimos a pedir plata al Fondo Monetario Internacional. Bueno, le pedimos la plata al Fondo Monetario Internacional, la otorgó. ¿Dónde está esa plata? ¿Por qué no estamos mejor? La liquidamos, básicamente, la subastamos. Y no el ¿Cómo término... se subastó los 200 millones del Banco Central, así, de esa manera? Y el término es mejor estricto. A ver, ¿qué hizo? El fondo nos dio 15.000 millones de dólares. La mitad nos la habilitó para que efectivamente la subastáramos. La vendiéramos a los grandes jugadores, pero no una cosa sutil pero importante, pero no para que nosotros intervengamos en el mercado. ¿Qué hace habitualmente el Banco Central? Tiene los dólares, entonces opera en el mercado para que baje el precio o no opera para que más o menos se mantenga, etcétera, etcétera. Hace ese juego. Bueno, no le dieron la plata para eso, le dieron la plata para que la subaste, la liquide a los grandes jugadores que se querían correr de este escenario. Básicamente... fuga, eso se llama fuga, garantizada por el Fondo Monetario Internacional. ¿Bien? O sea, pedimos plata para darle a alguien que se la lleve. Básicamente es eso. Tomá y llévatela. Sí, está escrito así, para que se vayan tranquilos. Bien, digo, el fondo... ¿En qué contexto? Primero le dijo al Banco Central, dijo, vos no intervengas. Segundo, como cuando le dijo eso, a los 2 días se le escapó el dólar, dijo, bueno, no intervenga porque no me puedo desdecir de lo que acabo de decir. Entonces, agarrá esta plata y a los que se quieran ir se la vendés, digamos, sotoboche. Porque además,
esto de la subasta, le venden los dólares más barato que lo que cierra el MAE, el mercado abierto. O sea, es un sinsentido. Yo podría ir, yo banco, voy y compro en la subasta y al día siguiente lo vendo y gano plata. Pero no tengo que hacer nada. Nada es nada. Bien, digo, me están garantizando. Yo creo que ahí también hay un margen de ganancia para compensar este tipo de cuestiones. A la vez le dijeron a los bancos, no compren dólares, porque los bancos le estaban comprando dólares y le hacían la misma corrida, entonces le bajaron la persiana por eso. Pero son ellos mismos jugando al negocio financiero, digamos. A veces la gente dice, no, pero yo compré $200. No mueve el amperímetro. Acá hay 200 tipos que son los que están moviendo la cuestión financiera. Son ellos mismos haciendo la corrida a ellos mismos, porque además todo lo que está en el Banco Central vienen de los bancos. Vos hablaste de los... Claro, son $200, no mueve el amperímetro. Esta cuestión que tenemos nosotros, nosotros no, las sociedades en general, de identificarnos con los poderosos, ¿no? La identificación con el poder, Una digamos. alienación. Una alienación que tiene que ver con creernos que nosotros podemos, de alguna manera, sortear la cuestión del dólar comprando $200, digamos, ¿no? Y en realidad estamos permitiendo y estamos generando consenso para que este tipo de maniobras que pagamos todos se sigan perpetrando. Lo interesante, Claudio, de esa reflexión es que los triunfadores en este mundo no son los de hace 20 años. En realidad las economías que crecen son las que apostaron al Estado rector, a la inversión interna y al consumo, a la inversión. Los BRICS, China, Rusia, la Organización para la Cooperación de Shanghái, acá hay la mitad del planeta crece. Nosotros estamos atados a un sistema financiero como el que hundió Europa, que absorbió las riquezas sociales como un agujero negro, se las comió pero no las reprodujo en inversión. Simplemente las buscó para generar más riqueza en base al vacío, es decir, a la digitalización del dinero, pero en modo alguno generó bienes de producción y consumo. Tenemos una idea equívoca en la Argentina y en Brasil sobre qué es triunfar, sobre qué es crecer en este planeta. En este último tramo ya terminó Reagan de gobernar, terminó Thatcher de gobernar y hay una nueva situación. El capital financiero hundió sus territorios y crecen los que apostaron al capital productivo, a la inversión y a la presencia del Estado en la economía. Claro. Y bueno, y si yo no puedo hacer eso porque soy un gil, y los poderosos tienen razón, son virtuosos y generan ganancias que no es otra cosa que choreo, pero es lícito, ¿no? Es absolutamente lícito. ¿Por qué? Porque está instituido dentro de determinado sistema. Eso se corrige solamente desde lo político, no hay otra forma, no es un problema técnico, es un problema político, es un problema de no prestar consenso a este tipo de maniobras. Y eso solo se puede hacer si a su vez vos tenés un devenir, un derrotero hacia dónde ir. Esto es lo que hoy estamos faltos de una construcción política que nos permita decir, no, este no es el modelo, es este otro, y decirlo desde la posibilidad real, desde el poder, no desde el mundo de las ideas, sino desde el mundo de la concreción de las ideas. Y este es el tema, me parece a mí, que nos está... Por ahí hay una esperanza, surgió en el último tramo en el acercamiento del sector político nacional popular con el sindicalismo. Tengo la sensación que las articulaciones en la calle que se dieron en noviembre, diciembre, febrero, con grandes multitudes, están enlazando, más despacio que de lo que deseamos, estoy de acuerdo con eso, pero están enlazando con el mundo político. Y si te saco de la economía y te pregunto qué te parece. No, comparto esta última reflexión. Me parece que hay un escenario donde el proceso, uno quisiera que la reacción fuera mucho más fuerte. Uno dice, todos creemos que la inflación va a estar entre 30 y 35%, y hace unos días estaba en la Universidad de San Martín y el propio rector me decía, y los docentes acá les dieron 6% de aumento y a cuenta de un tal vez 15 para el año, pero todavía no reclaman, ¿no? Digamos, uno quisiera que ese proceso sea más acelerado, pero yo de todas formas lo que creo, y en pos de la unidad, de un proceso de unidad, de un proceso de construcción de una alternativa, si se quiere, de cara al año próximo, lo que veo es que hay niveles de conciencia mucho más elevados. Digo, hace 6 meses atrás... ¿Estás seguro? Sí. Sí, porque hace 6 meses atrás estábamos discutiendo con algunos dirigentes
del peronismo, de otros espacios, que decían que había que hacerle la segunda Macri y había que darle gobernabilidad. Y hoy esos... Dejen gobernar, te referís vos. Exacto, y esos mismos dirigentes hoy, bueno, ni se les ocurriría decir eso, ¿no? Yo creo que en ese sentido es un gran avance. Uno quisiera tejerlo mucho más rápido y quisiera que tuviera mucha más potencia y quisiera que tal vez cuando toman medidas antipopulares como las que toman, bueno, masivamente no, eso se refleje en la calle. Ahora, creo que hay postales muy interesantes en ese sentido y donde el pueblo salió masivamente a la calle a decirle a Macri, no queremos esto. Bueno, en diciembre lo de las jubilaciones, me parece que hay varios hechos en el último año, ¿no? En otros ámbitos, pero la semana pasada nos juntamos para fijar el salario mínimo vital y móvil. La CGT, la CTA, con las cámaras empresarias. Actualmente en 10.000 pesos, Claudio, hay que aclararlo eso, ¿no? Actualmente, claro, el mínimo vital y móvil es 10.000 pesos. Ridículo, ¿no? Pero 10.000 pesos. Entonces, coincidimos, para que se dé una idea, CGT llevó 19.601 el salario para fijar el salario mínimo vital y móvil y nosotros llevamos 19.600, ¿sí? Un peso de diferencia. Fíjense, un con un peso de diferencia que imagínense era un tema... Un matiz. Era un matiz, un tema político. Pero a lo que voy es a esto. Las organizaciones sindicales coincidimos en fijar el salario mínimo vital y móvil con la canasta alimentaria, porque esa es la canasta alimentaria, es lo que se necesita para comer. Claro. Pero no solamente acordamos el número, y en esto voy en el sentido que plantearon los dos y me parece muy buena la reflexión. Creo que se está construyendo y constituyendo una nueva forma de encontrarnos y de unificarnos. Y en ese sentido, también, como no hubo acuerdo, ninguna de las organizaciones prestó al gobierno consenso para sacar por consenso el mínimo vital y móvil y tuvo que sacarlo el gobierno en forma unilateral. En otra época eso no sucedía. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber estado presentes y nos vemos en la próxima de la Cultura del Trabajo. Hasta luego.